Buenos días. Bienvenidos un domingo más a Global, nuestra casa. Y hoy estamos en la segunda parte de una serie llamada Saliendo de la Superficialidad. Y hoy vamos a entregar un nuevo principio. Pero antes de esto, quiero hablarles un poco de una etapa de mi vida y es la niñez. Quiero hablarles rápidamente. ¿Por qué? Porque esto va a conectar con lo que es esta segunda parte, este segundo mensaje. Y recuerdo tener una niñez, una infancia bien amena, bien agradable, bien divertida. Recuerdo que vivía en un bloque de 4 pisos y estaban allí el señor Gustavo y la señora Mercedes. ¿Quiénes eran ellos dos? Eran una pareja que hicieron de los niños de ese momento, de esa época, por allá en los 90, una niñez bien agradable. ¿Por qué? Porque ellos tenían una granja vía Duaca. Y éramos como 8 o 9 niños y cada fin de semana o era como intersemanal que ellos disponían un tiempo y nos llevaban a su granja. Y recuerdo que cuando íbamos en camino, antes de llegar a la granja, Cambural se llamaba, él se paraba en una bodega y a todos nos empezaba a brindar de chucherías para llegar a ese sitio. Imagínense un niño de 9, 10 años que sabía que iban a pararse en una bodega y le iban a comprar chuchería. Eso era toda una aventura. Pero al llegar a la granja como tal, había un tanque. Y ese tanque para un niño de 9 años, aunque era medianamente grande, era un tanque profundo para un niño de 9 años. Recuerdo que apenas llegábamos, nos bajábamos de ese carro, nos quitábamos la franela y nos zambullíamos, nos tirábamos, nos lanzábamos de una vez al tanque a bañarnos. A ver, como niño es increíble bañarse en un tanque. ¿Alguien se bañó como niño en un tanque? ¿Le parecía divertido? Era maravilloso. Pero recuerdo que yo tenía que bañarme solamente agarrándome de las orillas. ¿Por qué? Porque el tanque era profundo y me daba miedo ir como al centro porque sabía que me iba a ahogar. Entonces pasaba 2 o 3 horas llevando sol y agarrándome entre las orillas. Pero hasta que en una oportunidad yo dije, yo necesito vencer el miedo. Me solté, fui al centro y a que no saben qué me estaba ocurriendo. Dígalo. Me estaba ahogando. Estaba allí. Y recuerdo que estaba un adulto en el tanque y me saca por los pelos. Fue mi salvación. Pero quizás sea porque tengo entradas el día de hoy, no lo sé. Pero el punto es, ¿por qué te cuento esta historia? Porque probablemente para salir de la superficialidad espiritual e ir a lo profundo, tendremos que dejar algunos miedos y algunas inseguridades para experimentar la profundidad de Dios. Así que José Jiménez la semana pasada nos habló de esta primera parte y nos dejó una premisa. La premisa era la siguiente: profundizar no es trabajo solo de la iglesia o el pastor para tu vida. Es una responsabilidad personal, es decir, no es solamente trabajo del que hoy está parado acá, que tú puedas profundizar en tu fe, que tú puedas crecer en esa relación con Dios. No es solo un trabajo de la iglesia, de los servidores, es una responsabilidad personal. Y por eso nos dejó un reto de 21 días llamado Cabo. ¿Y el reto en qué consiste? Todavía está allí un día. ¿Alguien lo está haciendo? ¿Sí? ¿Sí o no? Ah, qué bueno, hay que contestar. Y ese reto fue bien retador porque es un reto que durante 21 días nos están posteando a través de nuestra red social Instagram en las historias un versículo. Y ese versículo lo vamos a pasar por este acróstico. Y el acróstico es cabo, de cavar, de ir a lo profundo. ¿Qué vamos a hacer con ese versículo? Primero vamos a conectar con él. ¿Qué nos está hablando Dios? ¿Qué resalta Dios a nuestra vista? Luego analizarlo. ¿Qué principios puedo yo ahora incluir en mi vida aparte de este verso que estoy leyendo? ¿Cómo vivo yo esto que Dios me está diciendo hoy a través de este versículo? Lo analizo, adopto algunos principios, lo vivo y por último oro. Oro diciéndole, Señor, quiero vivir en la profundidad que tú das. Señor, quiero estar en esa profundidad.
Y José nos regalaba entonces el primer principio. Y el primer principio es autoaliméntate. Y esto autoaliméntate es, ok, leo la palabra porque estoy buscando nutrirme y aplico cada una de estas cosas. Escucho una canción, eso me nutre y me estoy alimentando. Venir a la iglesia es autoalimentarme. Pero hoy quiero entregarte el principio número 2. Hoy es mi responsabilidad poderte entregar el principio número 2 de 4 principios que vamos a estar viendo dentro de 4 domingos. Y el segundo principio es ponerme en forma espiritualmente. A ver, repita conmigo. Ponerme. Y antes de entregarte o comenzar a explicar de qué trata este principio, quiero hacerte una actualización de mí. Tengo 42 años y para quienes quizás se estén enterando, a partir de los 30 años perdemos del 3 al 5% de masa muscular. No sé si lo sabía. Esto incluye a todos. Pero aparte, si pasas ya de los 40, comienzas a acumular. Y nos empieza a salir como especie de, no sé cómo llamarlo, protuberancia, Toronto, Boston, no sé. Hay esposas que le dicen, no, ese es el Toronto de mi esposo. El punto es que no es tan estético, no es tan estético verlo, pero eso ocurre a partir de los 30 años. Y tú, jovencito que tienes 20, 15, tú dices, no, eso no me va a pasar a mí. Espérate unos añitos. Te quiero ver por un huequito, a ver cuando tengas 30, 40, que necesites entonces hacer algunas cosas para quizás no tener ese Toronto, para quizás no parecer una iguana. ¿Saben cómo son las iguanas? Bueno, algo así. El punto es, o la pregunta es, ¿qué hago cuando no estoy conforme con mi apariencia espiritual o con mi apariencia física? ¿Qué hago cuando no estoy conforme con mi apariencia física? Y te voy a decir lo que hacemos. Mira este sofá que está acá. Sofá medianamente bonito, cómodo, ya me senté en el primer servicio. Y te voy a decir lo que hacemos. Empezamos a ver algunas series de Netflix. Llegó del trabajo cansado porque yo me lo merezco. Necesito estar. Y me como una taza de cotufa de más o menos medio kilo de cotufa. Le agrego unas Coca-Cola. Sabroso, ¿no? Rico. Pero bueno, le digo a mi esposa, mi amor, prepárame 2 arepas y me haces la merengada de cambur que estoy necesitando. Y ya al finalizar la noche, recuerda que me tienes que hacer allí el platanito y le echas bastante mantequilla y cremita y después le echas queso. Y esas son calorías consumidas. Pero si me quedo allí, entonces ese Toronto va a crecer mucho más. Si me quedo allí, esa iguana va a parecer más una iguana. Entonces, ¿qué debo hacer? Necesito agarrar unas pesas como esta y comenzar a quemar calorías. Estas pesas pesan un poco, son 10 kilos, pero voy a hacer mi mayor esfuerzo. Y comenzamos. ¿Por qué? Porque necesito quemar calorías, algunas calorías, para entonces hacer algo, porque si no estoy conforme con mi apariencia física, entonces debo hacer algo, ¿sí? Porque la verdad, si no te gusta tu apariencia física, es difícil hacer algo desde este sofá. Súper cómodo. Qué vida tan cómoda. Y vamos, no estoy diciendo que la comodidad es malo, pero en algunos momentos no es tan provechosa como este momento. Ahora, para conectar todo esto con el mensaje, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué haces cuando no te sientes conforme con tu apariencia espiritual? ¿Qué haces cuando no te gusta tu apariencia espiritual? A ver, piensa por unos segundos. ¿Qué haces? Piensa, no tienes por qué decirlo. Y yo te voy a decir lo que hacemos porque me incluyo. Y tú, amigo que vienes por primera vez, seguramente vas a conectar con lo que yo estoy diciendo. Pero tú que tienes 2, 3 domingos
o quizás tienes 3, 4 meses viniendo a este lugar, seguramente también haces esto que te voy a decir. O para los que tenemos 10, 15, 20 años dentro de la iglesia, seguramente vas a conectar con esto que te voy a decir, porque no escapamos ninguno a esto. Y lo que hacemos es, aumentamos nuestra venida a la iglesia porque vamos, yo quiero crecer espiritualmente, yo quiero profundizar espiritualmente. Aumentamos nuestro servicio a la iglesia, o como muchos otros comenzamos a buscar algunos predicadores muy buenos en YouTube, o comienzo a escuchar algunos podcasts interesantísimos del ámbito espiritual, o quizás voy a un concierto, y eso hacemos, y eso es lógico, pero porque hay una verdad detrás de eso. Y la verdad es que cuanto más trabaja Dios, más profunda se vuelve mi fe. Y esa es la creencia. Quiero que la repitas conmigo. Cuanto más trabaja Dios, entonces vengo a la iglesia y me siento muy cómodo, así como en este sofá, y empiezo a decir, pastor, hable que aquí yo quiero crecer espiritualmente. Hable, pastor, que usted sí sabe, usted es el pastor. O vengo y me conecto con la canción, ¡wow! ¡Qué maravilloso es Escala! Y comienzo a buscar libros. Y eso no está mal en sí mismo, la verdad. Creo que es una parte de la ecuación para crecer o para profundizar espiritualmente. Pero quizás tú y yo, alguno de nosotros, lo estamos haciendo al revés. Quizás esa no es la manera en la que realmente podemos profundizar espiritualmente. Y quiero explicarte esto que te estoy diciendo con el contexto bíblico, porque hay una respuesta de cómo profundizar realmente en mi fe, porque si no es venir constantemente a la iglesia, si no es ir a un concierto cristiano y levantar las manos, si no es quizás escuchar audiolibros de crecimiento espiritual, a algunos podcasts, entonces ¿qué es? ¿Qué es? Es la pregunta. Y quiero hablarte del libro de Filipenses, porque allí está la respuesta. Y quiero contextualizar un poco. Cuando Pablo escribe este pasaje, Pablo funda una iglesia en Filipos, que era una colonia romana. Y él comienza a escribirle al gentilicio, a la gente de allí, porque él lo que buscaba es que esa gente profundizara en la fe. Básicamente esto que estamos haciendo aquí todos nosotros. Él sale, regresa y es encarcelado. Pero aún así, desde la cárcel, él comienza a escribirle porque la intención de él es que estas personas pudieran profundizar en la fe. Y él les dice, si ustedes hacen esto que yo les voy a decir, fíjense lo que va a ocurrir. Entonces brillarás entre ellos como estrellas en el cielo. Pablo dice, si ustedes hacen esto que yo estoy a punto de escribirles, de decirles, entonces brillarás entre ellos como estrellas en el cielo. Y cuando construía este mensaje pensaba, bueno, ¿cómo es una persona que brilla? Pensaba en el momento cuando conocí a mi esposa. Recuerdo que estaban como unas 9 o 10 mujeres y la que resaltó a mi vista, yo dije, esa morenita es para mí, porque fue la que brilló a mis ojos. Es así más o menos lo que dice Pablo. Entonces ustedes brillarán entre ellos como estrellas en el cielo. Es decir, si tú haces esto que yo te voy a decir, vas a tener un carácter más procesado, un carácter más puro, un corazón más tierno, más compasivo, y vas a poder brillar entre otros. Y continúa diciendo, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Y aquí me voy a enfocar en 2 puntos. En el querer y en el hacer. Y el querer es como cuando tú vienes a la iglesia, ese querer de Dios, y tú dices, wow, lo que predicó este pastor, ese comunicador, fue increíble, habló a mi vida. A ese pastor le dijeron lo que yo estaba pasando, porque dijo tal cual lo que yo estoy pasando. Ese es el querer de Dios, Dios te está hablando. O es como cuando vienes a la iglesia y escuchas las maravillosas canciones de Escala
y encuentras descanso, encuentras paz. Ese es el querer de Dios. Pero la verdad, esas son calorías consumidas. Es decir, ese es todo el chistrí, el boliqueso, la cheesecake, la Coca-Colita fría, las arepas que me estoy comiendo. Eso es solamente eso. Venir a la iglesia, escuchar el mensaje, quizás conmoverme con la música, simplemente son calorías que entran. Pero no estoy haciendo la verdad mucho, es una parte de la ecuación. Porque lo que parece evidente en el ámbito físico, es decir, si como 2.000 calorías tengo que quemarlas y tengo que ir al gimnasio y hacer. ¿Por qué lo que parece evidente en el ámbito físico parece no serlo tanto en el ámbito espiritual? Porque creo que con solamente venir a la iglesia y escuchar un par de canciones y leer, eso es suficiente para profundizar en mi vida de fe. Y este versículo no solamente se queda en el querer. Dice, tanto el querer como el hacer. Y el hacer es que yo tengo que levantar y hacer. 1, 2, 3. Pero hacer lo que Dios me está mandando a hacer. Ese es el punto. Pero a veces no lo entendemos tan bien. Y continúa diciendo, así que mis queridos hermanos, como han obedecido siempre, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, recuerden que cuando Pablo estaba escribiéndole a la gente de Filipo, él estaba encarcelado. Recuerdan que les dije que él volvió y en ese momento lo encarcelaron. Él estaba allí en ese momento encarcelado. Y continúa diciendo, lleven a cabo su salvación con temor y temblor. Y quiero hablar de 2 puntos acá en este versículo que creo que le puede dar mucha profundidad a lo que estamos haciendo. Lleven a cabo es, cuando buscaba en Wikipedia que estaba preparando el mensaje, lleven a cabo es, terminen la tarea. Es algo como eso. Lleven a cabo es, completa lo que hiciste. Entonces, lo que nos está diciendo es, termina lo que estás escuchando. Completa lo que acabas de escuchar. Y continúa diciendo, su salvación con temor y temblor. Y aquí salvación no se refiere al evento de salvación como tal, porque eso es algo que tú y yo no podemos hacer nada para ganarlo. Ocurrió y ya. En cambio, sí se refiere al proceso de santificación que Dios quiere para mí. ¿Cuál es la meta de Dios para mi vida? Que yo me parezca a Cristo. Y dice, lleve a cabo su salvación con temor y temblor. Es decir, necesito autoliderazgo. Dios te dio dones, talentos, habilidades para llevar a cabo eso que necesitas para profundizar en tu fe. Entonces, estas pesas pesan, ¿o yo? Entonces quizás para llevar a cabo esa salvación tendrás que quizás perdonar a alguien. Para llevar a cabo esa salvación quizás tendrás que, si te estás conduciendo con ira, buscar ayuda porque no te está haciendo bien. Recuerda, calorías consumidas. Para llevar a cabo tu salvación quizás tendrás que dejar un mal hábito. Para llevar a cabo tu salvación, quizás tendrás entonces que dejar la infidelidad. Para llevar a cabo tu proceso de santificación, quizás tendrás que ayudar a alguien. Que te canses, porque lo que cansa es sacar músculos, pero que te canses para Dios. Esas son calorías quemadas. Ustedes tienen que estar aquí, oye, con el cansancio que yo hago ejercicio, amigo, pero hablar es un tema. Y continúa diciendo, pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su voluntad. Entonces, recuerden,
no es un tema de solo el sentir de Dios, es el hacer. Son las calorías consumidas. Nada haces con venir a la iglesia y ¡wow! ¡Qué mensaje tan bonito! Eso es superficial. Es una parte de la ecuación, sí. Y es maravilloso. Yo no estoy diciendo que dejes de venir a este lugar. Lo que sí estoy diciendo es que si te quedas allí, las calorías que te consumes viniendo a este lugar, escuchando mensajes, escuchando las canciones, va a llegar un momento donde no vas a tener un buen aspecto espiritual. Así como si consumes todo lo que dije en el mueble y no haces nada, no vas a tener una apariencia física buena. En lo espiritual ocurre lo mismo también. ¿Por qué lo que es evidente, y vuelvo a repetir, por qué lo que es evidente en el ámbito físico no lo podemos ver en lo espiritual? Entonces, dice, lo que debes hacer es, trabaja, ejercítate en lo que Dios está trabajando en ti. Hoy Dios te está diciendo algo, no sé qué es. Quizás sea un problema de carácter, quizás sea un problema de relaciones, quizás sea problemas con tu familia que dependen de ti, quizás sea un pecado que te ha tenido atado por tiempo y aún permaneces allí. Dios te está diciendo, trabaja, ejercítate en lo que Dios quiere trabajar en ti. Esas son calorías consumidas. Es lo que a ti te corresponde. Es tu responsabilidad personal. Y dice, porque una fe profunda es aquella que se ejercita. Una fe profunda es la que entiende, oye Señor, yo tengo que hacer algo, yo tengo que dar un paso. Ya deja de venir a la iglesia y decir, el mensaje estuvo hermoso, pero no haces nada. Eso es superficial. Por sí solo es una fe superficial. Ya deja de decir, wow, qué canciones tan hermosas, qué maravilloso es esa banda. Pero no permites que Dios desarrolle en ti un corazón tierno, compasivo, amoroso. Eso es superficial. Si solo vienes a escuchar la canción y levantas las manos, pero no haces nada para cambiar. Y esas son las calorías consumidas que tú y yo tenemos que hacer todos los días. A ver, ¿quién va al gimnasio? Acá. Casi nadie. Ay, Dios mío, está como grave la cosa. Por ir al gimnasio y sentarte a echar cuento, no va a ocurrir nada. Puedes pagar la membresía en el mejor gimnasio, ahorita que hay una proliferación de gimnasios. Puedes pagar la cuota más alta, pero si no te ejercitas, soy masoquista, ¿verdad? Si no te ejercitas, ese músculo no va a crecer. Si no haces algo, tu músculo espiritual no va a crecer tampoco. Y te vas a mantener donde estás. ¿Y sabes qué? Te vas a ver mal. Ante otros te vas a ver mal porque vas a parecer un religioso. Mucho conocimiento, mucha llenura, pero poca aplicación. Y la aplicación lo es todo. Así que profundidad no es una colección de experiencias. El domingo es una experiencia. Ir a un concierto es una experiencia que tú, wow, qué hermoso. Y eso es una experiencia. Pero por sí solo, eso no da profundidad espiritual. Lo que sí da profundidad espiritual es una colección de experiencias aplicadas. Eso sí da profundidad espiritual. Que lo que yo escucho, que lo que yo oigo, yo lo puedo poner en práctica. ¿Por qué? Porque la aplicación lo es todo, iglesia. Esto es importante, venir todos los domingos a la iglesia, es muy importante. Pero es superficial si solo te quedas allí. ¿Qué es lo profundo? Quemar esas calorías. Recibo tanto de Dios que necesito entregarlo. Recibo tanto de Dios que necesito entonces entregarlo.
para seguir y seguir y seguir llenándome de Él. De eso se trata este mensaje y es maravilloso. Así que la pregunta es, ¿qué debo hacer para llegar más profundo en mi fe? Esa es la pregunta. ¿Qué debo hacer? Porque si este mensaje se trata de salir de la superficialidad espiritual y llegar más profundo en mi fe, entonces, Dios mío, la pregunta es, ¿qué debo hacer para llegar más profundo en mi fe? Y yo vuelvo a agarrar la mancuerna porque es gráfico. Quizás va a ser invitar a alguien a la iglesia y llevarle a un almuerzo, invitarle a un almuerzo. ¿Por qué? Porque eso va a desarrollar compasión en ti. Y esa es una cualidad de Dios. ¿Qué debo hacer? Quizás sea ayudar a alguien con necesidad. Alguien en mi familia, alguien aquí dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque eso va a desarrollar generosidad en ti. ¿Qué debo hacer? Probablemente sea dejar un pecado en tu vida y rendir cuentas. No lo sé. No lo sé. Pero tú sí lo sabes. Yo recuerdo como en el 2015. Estaba yo a punto de casarme y por una situación prácticamente sufrí un despido dentro de la empresa de un amigo. No nos llevábamos, en fin, ese no es el asunto. Pero yo recuerdo que salí muy lastimado porque estaba como a 9 meses de casarme. Imagínese usted, el matrimonio que trae ese evento que, bueno, es tanto dinero que hay que invertir. Sentí que fue injusto el despido de esta persona, de este amigo. Sin embargo, yo dije, es una oportunidad para mí para avanzar en mi fe y perdonar. ¿Qué hice yo? Invité a ese amigo a mi boda. ¿Por qué? Porque entendí que era un beneficio para mí. Entendí que si yo quería soltar y dejar el resentimiento, debía dar un paso. Y hoy esta persona es mi amigo, tengo algunos límites en base a la experiencia, pero puedo decir, me he servido de él se sirve de mí. Pero es hacer, hermanos. Es aplicar. ¿Cuántas veces no escuchamos de perdón dentro de la iglesia y vivimos con vidas tan resentidas? ¿Cuántas veces no hablamos de un carácter procesado en Dios, pero seguimos conduciéndonos con ira, seguimos viviendo en nuestros malos hábitos? Y tienes 10 y 15 y 20 años viniendo a este lugar, pero te ves muy mal. Porque no estás quemando esas calorías que necesitas quemar. Porque calorías que entran es lo que recibes, pero las calorías que entran son lo que te va a dar la profundidad espiritual. Y Pablo continúa diciendo, háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean intachables y puros. Dice, lo que te estoy mandando a hacer básicamente es esto. Esto que Dios te está diciendo hoy, hazlo sin quejas ni contiendas, para que seas intachable y puro. Y continúa diciendo, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Estas últimas semanas, enfocándome en esto de generación torcida y depravada, he estado escuchando mucho sobre el tema de Puff Daddy o Diddy, todo este tema de las fiestas blancas y las orgías que se hacían allí y las violaciones de los niños. Generación torcida y depravada. ¿Por qué? Porque aunque mencionan a Dios, es poco lo que hacen para Él. Aunque mencionan a Dios, se quedan simplemente con probablemente ir a la iglesia, pero el ejercicio, que son las calorías consumidas, lo dejan a un lado. ¿Por qué algo que es tan evidente en el ámbito físico parece tan abstracto en el ámbito espiritual? ¿Por qué creo que no tengo que hacer? ¿Por qué creo que no tengo que esforzarme para que mi vida sea procesada y pueda brillar en medio de una generación depravada y torcida? Y continúa diciendo, en ella ustedes brillan como estrellas en el mundo.
Dios desea que tú brilles en una generación torcida y depravada. Y ese es el querer de Dios para tu vida. Pero Dios también coloca el hacer para que su voluntad pueda ser hecha en ti. El querer es un tema de Dios. El hacer, lo que Dios quiere que haga, también es un tema de Dios. Pero ahí entra una responsabilidad tuya. Y es lo que deseo con mi corazón. Que tú puedas comenzar a ver esto que en el ámbito físico es tan evidente, en el plano espiritual también lo es. En la profundidad de mi fe, en una vida que elija lo correcto, en una vida que elija lo honesto, que sea procesado, un corazón puro, un corazón tierno, compasivo. Es mi responsabilidad. Y así vas a brillar. De esa forma vas a brillar. Y esta parte me encanta. Continúa diciendo Pablo. Así en el día de Cristo, cuando dice el día de Cristo es cuando Él venga, si aún estamos vivos, dice. Me sentiré satisfecho de no haber corrido ni trabajado en vano. Cuando mi Señor regrese, cuando Jesús, Cristo venga, me sentiré satisfecho y podré recibir de mi Padre esa corona de vida que Él tiene para quienes le aman. Y Él te ama profundamente a ti. Te ama profundamente. Pero el amor a Dios se ve evidenciado cuando hago su voluntad. Jesús dice, el que me ama hace la voluntad de mi Padre. Obedece la voluntad de mi Padre. ¿Quién es el que me ama? Dice Jesús en Primera de Juan. El que hace la voluntad de mi Padre. Calorías consumidas. Calorías consumidas. No es solo, calorías quemadas. No es solo calorías consumidas. No es solo venir a la iglesia. No es solo escuchar escala. No es solo hacer un devocional. Eso está fantástico, es parte. Pero la otra parte de la ecuación es la aplicación, lo es todo. Una fe que es ejercitada es una fe que brilla. Repite conmigo. Una fe que es ejercitada brilla. Una fe que se levanta en la mañana y trota, pero en lo espiritual. Una fe que va en la mañana y va al gimnasio. Una fe que hace flexiones en lo espiritual. Es una fe que brilla. Y cuando tú brilles, serás usado por Dios. Tendrás un carácter procesado. Te sentirás completo. Te sentirás lleno. Y tú dices, wow, Dios, ahora lo entiendo mejor. Consumo, gasto. Consumo calorías, quemo calorías. Ahora bien, ¿qué vas a hacer ahora? Con estos 45 minutos de mensaje, ¿vas a salir igual? Qué lindo, qué inspirador, qué retador el mensaje. Pero no vas a hacer nada. ¿Qué te está llamando Dios a hacer hoy? Perdonar, dejar un mal hábito, tener mejor relación en mi familia, convertirme en un mejor padre. Dejar de estar haciendo lo que estoy haciendo oculto. ¿Qué te está llamando a hacer Dios? Ahora bien, quiero retarte por estos 2 meses que quedan de año a que comiences y te hagas la pregunta, Señor, ¿cómo yo puedo quemar calorías en estos 2 meses para ti? ¿Cómo, Señor? Porque yo quiero profundizar en mi fe. Ya yo no quiero seguir estando en el mismo lugar, en la misma silla, venir cada domingo y parecerme todo hermoso, pero yo quiero profundizar en mi fe. Comienza a servir. Como iglesia quisiéramos abrir un tercer servicio, pero el déficit de servidores nos lo hace imposible. Es una oportunidad para ti, para decir, Señor, ya he recibido tanto. Quiero servir en Oxford, en Trans Insight, como líder de grupo de vida, en estacionamiento, en media, en DPS, en la cumbre de liderazgo, no sé. Pero Dios te va a procesar ahí. Y si no, vas a renunciar. Y si renuncias, buscarás otro sitio.
pero es tiempo de comenzar a quemar calorías. Sé generoso, tanta necesidad, pero hazlo con la conciencia de que es un rasgo de Dios y que yo necesito incorporarlo en mi vida, porque es la única forma de ser procesado por Dios. Entrega, da, ayuda, sé generoso. Comparte tu aprendizaje, esto que hoy estás escuchando. Puedes recibir a través de un QR el mensaje en digital con las preguntas. ¿Por qué no ir a tu urbanización, a tu edificio y compartir esto que te estamos entregando? Esas son calorías quemadas. Esas son calorías quemadas que necesitas hacer. Ahora bien, quiero para terminar que veas esta imagen. Es la imagen de la roca. Yo no me veo así, evidentemente. Pero lo que sí te quiero decir, para la roca estar así, en ese momento él tenía que consumir 5.000 calorías diarias. Imagínese usted. Pero la pregunta es, ¿cuántas calorías tenía que quemar para verse de esta forma? Porque no es un tema nada más de consumirlas, es un tema de gastarlas también para verse de esa manera. Y le dejo la otra imagen. Michael Phelps, uno de los mejores nadadores del mundo. Para mí el mejor. En el punto más cúspide de su carrera, él tenía que consumir 12.000 calorías diarias. Imagínense, 12.000 calorías diarias. Ahora la pregunta es, ¿cuánto ejercicio, cuánto trabajo tenía que hacer para verse de esa manera? ¿Por qué lo que es evidente en el ámbito físico no lo vemos en el ámbito espiritual? ¿Por qué? Y tú que estás aquí, quizás estás diciendo, sí, quiero ir a las profundidades de una vida de fe. Ya tengo 10 años o tengo 3, 6 meses. Ya es suficiente, Dios. No quiero ser solo un espectador de tu palabra, sino que quiero ir. Y probablemente tienes miedo, así como yo tuve cuando estaba en el tanque y quería ir a lo profundo. Y te entiendo. Quizás tienes algunos temores de confesar, quizás no crees en esto de la mentorización, de buscar a alguien que te pueda dar un punto de vista para mejorar en esa área. Pero tienes que hacerlo. Si quieres profundizar en tu fe, definitivamente tienes que hacerlo. Si quieres que tu músculo espiritual crezca, necesitas dar pasos, necesitas hacer acciones. Es el querer como el hacer para que su buena voluntad sea hecha en nuestra vida. Así que yo quiero orar para cerrar este tiempo y podamos decirle, Dios, aquí estoy. Dios, aquí estoy, está mi vida, aquí está mi corazón, Señor. Está mi mente, mis pensamientos, mis temores, mis miedos de ir a una vida más profunda porque pienso que no sé, que la gente es falsa, que la iglesia es falsa, porque pienso que me van a defraudar. Dios mío, ayúdame a confiar en las personas y poder buscar la ayuda necesaria para profundizar en una vida de fe. Ya no quiero, Señor, seguir viniendo a la iglesia y decir qué lindo, qué inspirador el mensaje, pero no hago nada. Ya no quiero, Señor, solamente escuchar una canción que me conmueva y que me traiga paz, pero no desarrollo y hago cambios en mi corazón. Ya no quiero, Señor, seguir escuchando del perdón, de la generosidad, del amor, pero sin hacer nada, Señor. Ayúdame a entender que como en el ámbito físico debo entrenar para tener una buena forma física, ayúdame a entender también en el ámbito espiritual, Señor, qué debo hacer, porque quiero acercarme a ti, conectar contigo, la fuente de agua viva que me da seguridad, confianza, que me llena, que me dice que todo va a estar bien. Y quiero brillar, Señor, brillar para que tú me uses. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, para mí fue un verdadero gusto. Nos vemos el próximo domingo.